continuar con nosotros aquí en este día y siguiendo con más información que preparamos para todos ustedes, nos visita el odontólogo Everardo Enríquez para platicarnos un tema que a usted le interesa. Muy buenos días, doctor. Hola. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, gracias. De vuelta. Así es, de vuelta. El día de hoy nos trae este tema que es mitos sobre tratamientos dentales que tal vez usted ha escuchado y el doctor hoy nos trae que si son ciertos o no son ciertos. Sí, exacto. Igual y son ciertos o no lo son, pero son cosas que tenemos un poquito arraigadas, ¿no? Así es. Arraigadas, entonces a veces se respetan, pero sí es sano como comentarles al paciente si es bueno o no es bueno, o sea, como que sacarlos de la duda, ¿no? Claro. No decirle, bueno, sí, haga usted caso, haga lo que usted dice y se soluciona el problema. No, a lo mejor el problema incrementa, ¿no? Y es que así hincapié en el que es más que nada el tratamiento que uno se den desde casa, el cuidado que usted tenga, pero ¿cuál es ese mito por el que más llegan sus pacientes? Mira, ahorita me quise enfocar en esa parte de la temporada de calor, ¿no? Entonces es algo muy real, digo, el calor está más intenso y cada vez está peor, pero tampoco podemos dejar de hacernos algo debido a eso o achacarle todo el problema a esta temporada, ¿no? O sea, es solucionarlo, ver la forma de cómo tratarlo. Entonces, lo que te dicen, híjole, me quiero sacar una muela, pero la verdad, deme antibiótico, deme medicamento, porque dentro de un mes, o ya que pase la temporada de calor, regreso y me la extraigo. Híjole, pero un mes tomando medicamento. Claro. El estómago, o sea, el hígado, no sé. O sea, son varias cosas que se ven afectadas y tu muela ya pasa a segundo término luego, ¿no? Puede ser contraproducente el estar consumiendo muchísimos antibióticos, como bien mencionas, pero en este caso estamos hablando de a la hora de que se extrae la muela. Ajá. Tiene consecuencias porque muchas personas tienen miedo de que si el calor les va a afectar, pero tiene que ver también las temperaturas en este caso. Claro, mira, tienen que ver sí y no, te digo, siempre y cuando tú tengas los cuidados adecuados. Por ejemplo, tiene mucho que ver que tú salgas del consultorio, digo, el consultorio obviamente debe estar a cierta también temperatura, ¿no? Porque estar trabajando con mucho calor o solamente con un ventilador, igual y las bacterias, pues sí, claro, como que aumentan un poquito más, ¿no? Entonces ahí sí es un foco de infección bastante grande. El problema es que tú salgas del consultorio, pues no me dolió, no pasa nada, tengo que hacer mis compras, voy a cargar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, hablo y hablo y hablo, híjole, mañana amaneces así, o en 2 horas el dolor aumenta, híjole doctor, ¿qué pasó? Me hizo esto, aquello y me duele mucho, ¿qué puedo tomar? ¿Qué hizo? No, pues esto, no puedo dejar de hacerlo, claro. Híjole, pues sí, pero es que en este caso sí no debió hacerlo, ¿no? O sea, sí afecta en ese aspecto. Estas consecuencias irían más que nada en el después de la extracción, ya no tanto con la temperatura que tenemos, ya sea que en Tabasco aquí tenemos muchísimo calor, que a veces, como bien mencionas, muchas personas tienen ese miedo de que si hace calor no me debo de hacer nada. Y claro, aquí tú mencionas que es totalmente falso. Es totalmente falso. Te digo, siempre se respeta, ¿verdad? Se respetan esa parte, pero yo te podría decir que no pasa absolutamente nada porque lo he hecho. Lo he hecho y te comentaba el caso de alguien que lo hice en estos días, ese era su miedo, obviamente respetando y explicándole, ¿no? Así. Lo hicimos, estamos en constante comunicación, le pregunté, absolutamente nada, todo bien. En este caso, ¿cuáles podrían ser las consecuencias más graves que podrían ocurrir de no tener también en casa todos estos cuidados? Claro, una infección bastante fuerte, una inflamación es lo primerito más notorio. Pero empiezan a decir, híjole, me late, me molesta y no regresan, ¿no? No, pues ya no regreso, entonces me tomo lo que me recetó y eso se convierte en una infección fuerte y sí te podría decir, yéndonos a los extremos, que sí puede llegar a tener consecuencias fatales, ¿no? Como la muerte te podría decir, pero eso es llegando a un caso muy extremo, no quiere decir que porque me extrajeron la muela, al ratito algo sucedió, no. Tiene mucho que ver, como te comentaba también, la hipertensión, diabetes, todo eso, y eso lo vemos antes, previo en la historia clínica, ¿no? Se checa todos esos antecedentes y no echarle la culpa, por ejemplo, eso del calor al sol. O sea, esa parte no tendría nada que ver. Sí tendría que ver, por ejemplo, si llego de trabajar, voy al consultorio, no me refresco como decimos normalmente, me hacen el tratamiento, vengo agitado, no me chequen niveles o no desayuné, no comí, y así me voy a mi casa, así lo hago, entonces sí puede afectar, sí trae consecuencias. Ajá. Continúa. Sí, pero digo, todo eso se le pregunta previo al paciente. En esa parte de la historia, hacerle las preguntas, todo eso nos lo tiene que decir. Y eso es un poquito una alerta donde decimos sí o no. Y en este caso también las personas que vayan a acudir con un odontólogo tienen que tener en cuenta que muchas veces quieren ir cuando ya está muy grave la situación, tienen que tener en cuenta que no, que tienen que ir a una revisión previa, pero en estos casos, ¿cuáles serían esas situaciones que ya no se podría hacer nada de extracción?
Claro, mira, o sea, yo siempre les comento esa parte, como que la parte preventiva. Claro. La prevención siempre es lo más importante. Entonces, por ejemplo, cuando tienes ese foquito, híjole, siento como que algo en la muela o sé que ya está destapada, como que necesitamos atención, ¿no? O sea, no hay necesidad, siento ahorita que ya no es opción como que llegues a una extracción. Claro. Ahorita hay muchos tratamientos antes, hay muchos tratamientos previos, como que la endodoncia, como que lo preventivo, pero eso, la visita, el acudir, el siempre estar al pendiente de si tengo una molestia es por algo. Así O sea, si me molesta es por algo, entonces ir y tratarlo. Y como te comentaba, una caries y el calor sí puede como que afectar un poquito más en una infección, por eso, por la proliferación de bacterias, pero siempre y cuando estemos muy expuestos a temperaturas altas, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea el problema. Híjole, Así yo es. tenía bien mi muela, me expuse y se pasó esto. No pasa. Así Pero es. sí tiene que ver un poquito. Y es que también hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones que tú mencionas, porque muchas veces en casa se descuida, ¿no? Sí. Bueno, ya tomé mi medicamento, pero no es solo tomar los medicamentos, también la limpieza que uno debe de tener. Totalmente, el actuar, o sea, el hacer algo, no el medicamento no hace toda la función. Así es. Y el automedicarse, es muy común hacer eso. Me duele, me late, pues ya sé que esta pastillita me lo quita, entonces te lo quita, te lo controla, Así pero al es. ratito volvemos. No, es actuar, es hacer la revisión y ver qué hay y pues tratarlo. Así es, doctor Sí. Everardo, si nos puede compartir ya para finalizar redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, estamos en Juan Álvarez 607, eso es en el centro, teléfono 9931-4660-91. Le agradezco mucho que nos visitara el día de hoy. Ya saben que estos mitos siempre es adecuado acercarnos con un especialista para que nos diga si es cierto o si no es cierto. ¿Qué les parece si vamos con una cápsula que tenemos preparado para todos ustedes acerca del Día del Padre?